Saludos y bienvenidos a otro video, a otro lunes más, donde estaremos hablando del tema esencial, la venida de Cristo. Y en este video, en este Facebook Live, estamos aquí en YouTube, aquí en Facebook. Hoy vamos a mirar a Primera de Corintios capítulo 15. Estamos a punto de unos segunditos de comenzar. Estoy buscando aquí las notas. Y ese soy. No, aquí estamos. El cumplimiento de la venida de Cristo, según Primera de Corintios capítulo 15. Mi nombre es Javier López y estoy sumamente contento y agradecido de estar cada lunes compartiendo sobre estas verdades espirituales que desde la historia se nos revelan, y cómo a través de Primera de Corintios, el capítulo entero, lleno de imágenes, de ilustraciones, de símbolos significativos, que nos dan a conocer una verdad de la vida natural, escrita, como decir, en sabiduría espiritual, y por eso requiere que el estudiante examine, indague, profundice, busque, para que encuentre, para que se le revele y crezca en la sabiduría y en el entendimiento de estas verdades que son para ser aplicadas en nuestro día. Así que vamos a comenzar aquí. Después de cada video, pues dejaré las notas que estoy utilizando también en Facebook. Y algo significativo, y es que en mi canal YouTube tengo 3 videos donde en cada uno de ellos, porque vamos a ver que Primera de Corintios capítulo 15 está dividido, según la Nueva Traducción Viviente, está dividido en 3 secciones. La primera sección, la resurrección de Cristo. La segunda sección, la resurrección de los muertos. Y la tercera, el cuerpo glorificado o el cuerpo resucitado. Y en mi canal YouTube, Universidad Cristo, ahí tengo estos 3 videos, tres videos compartiendo cada uno de estos temas un poquito más amplio y más detallado. Soy en este canal, Universidad Cristo, con más de 500 videos, con el énfasis de crecer en el entendimiento de las historias que tenemos en lo que llamamos los Evangelios, Nuevo Testamento, crecer en el entendimiento de Jesús, el ser humano histórico, un ser humano como tú y como yo, y cómo su vida fue transformada. Y vamos a hablar un poco de eso hoy, para que entonces en nuestro contexto, en nuestro hoy, veamos, entendamos la venida de Cristo y qué eso representa para cada una de nuestras vidas. Así que vamos a comenzar con las notas. Y me gusta comenzar, con estos 3 principios. Primero es establecer que siempre hay 2 tipos de lectores. Y después quiero terminar con una definición de cómo aquí interpretamos la realidad de Cristo por ser una verdad espiritual. Entonces, para que entendamos espiritualmente. Entonces, de estos 3 primeros puntos, los primeros 2, que son, hay 2 lectores. Lo que yo llamo el lector literal y el lector espiritual. Y como hoy vamos a estar hablando de Primera de Corintios capítulo 15, te quiero decir cómo el lector literal habla e interpreta Primera de Corintios 15. Y dice, el lector literal, ¿ves?
lee y cree todo lo que lee tal como lo dice. Y dice, Primera de Corintios 15 es un libro histórico. La evidencia está en todos los que vieron a Cristo resucitado. Y es entonces por eso nuestra esperanza escatológica de resucitar con Él. Inclusive hace unos días, la semana pasada, estuve desayunando con un pastor amado y estuvimos hablando breve de esto. Estuvimos hablando de ciertos historiadores, escatólogos y el tipo de personas que tienen y han dedicado muchos años de su vida para entonces, de un punto de vista y un lente tanto histórico, pero más formalizado y centralizado en la teología y fe judeo-romana cristiana, pues aportar a la credibilidad o a la verdad histórica de que en Primera de Corintios 15 nos declara cómo seres humanos vieron a Jesús resucitado. Uno de ellos se llama Lee Strobel y el otro se llama N.T. Wright, y son sumamente conocidos. Y entonces es como decir, establecen que la realidad de la resurrección de Cristo es por esta evidencia de estos 3 versículos donde, y como vamos a ver, donde lo vieron resucitado. Entonces, quiero que vayamos a ver estos versículos en breve para ver cómo realmente vieron a Cristo, a Jesús el Cristo. En el caso, vieron a Cristo resucitado, literalmente o espiritualmente. Y vamos entonces a ver qué nos dice. Eso es como decir, el lector literal, así dice. El lector espiritual dice, lee y entiende, discierne este tipo de literatura y reconoce que enseña algo de la vida natural para ser entendido presente. Y dice, Primera de Corintios 15 ilustra, igual que la historia, lo que sucede cuando uno, refiriéndose al ser humano, cada persona pasa de la ignorancia de Dios a su conocimiento y nueva vida. Entonces, vamos a ver lo que visión espiritual representa, significa y es. Jesús, el Cristo, históricamente fue un ser humano que enseñó a elevar el nivel de conciencia para disfrutar de una vida justa, buena y perfecta. Y así ilustraron sus enseñanzas. Y quiero leer algunos versículos como Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34, porque entiendo que nos enseña una pizca, lo que yo llamo una pizca histórica de el Jesús de la historia. Nos dicen estos versículos, Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos.
Otro de los versículos que considero significativo de tener en mente, porque nos está hablando de los conceptos que vamos a ver en 1 Corintios 15, es en Juan capítulo 5, versículos del 25 al 28. Y nos dice: y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios. Y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. Versículo 28 y 29 dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y una pregunta breve es esto: ¿cómo se cumplió en la historia? ¿Cómo esto sucedió hace más de 2000 años? O tal vez piensas que esto está hablando escatológicamente del futuro y va a suceder. Entonces, ¿ves? Ahí es este principio que nosotros, y por eso siempre comienzo estos Facebook Live y videos con estos dos lectores: el que interpreta todo literal y el espiritual, que busca discernir, comprender, entender el lenguaje figurativo y simbólico. ¿Ves? ¿Quiénes estaban muertos y en tumbas? ¿Qué eso simbólicamente representa, significa? ¿Qué significa que resucitaron? Yo siempre hago así. ¿Qué es eso? ¿Cómo eso sucedió? No sé, es necesario en nuestro presente, ¿ves? Darle respuestas claras y entender lo simbólico de esos conceptos. Y son conceptos, como decir, espirituales, pero ¿cómo entonces entendemos esto que es espiritual? Porque nos está hablando entonces un muerto. Bíblicamente, en el contexto del Nuevo Testamento, los evangelios, viene a ser una persona que no está viviendo justamente, puramente, perfectamente. Una persona que su vida es en pecado. Y por eso Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que llamamos el Sermón del Monte, vemos los muchos ejemplos que se dan de las personas que entonces viven por el nuevo mandamiento que Jesús está estableciendo, como decir, está dejándoles saber unas verdades por las cuales vivir. Y entonces naturalmente están las personas que escucharon y no le hicieron caso y continuaron su agenda, su día, sus deseos, ¿ves? Y a eso es lo que se refiere. Un muerto espiritual es la persona que su estado presente es, ¿cómo decir?, en la mente egoísta, carnal, muerta, porque sus acciones es como decir, peca aquí, peca allá. ¿Y qué es pecar? Es fallar a la marca. ¿Y qué es fallar a la marca? Es hacer lo injusto, lo malo, ser egoísta, estar enojado, ser superficial, hipócrita. ¿Ves? Todas esas cosas y toda la cadena de consecuencias que entonces naturalmente eso evoluciona. A eso es lo que bíblicamente se refiere a un muerto, y por eso utiliza esta
estas imágenes, muerto en tumba, para enseñar la severidad de este mensaje, de este evangelio, de esta buena noticia. Entonces, otro de los versículos, Mateo 24, 3 y 34, y estos son versículos bien conocidos y significativos porque nos hablan de una de las grandes preguntas que los discípulos le hicieron. Mateo 24, 3, la pregunta es: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso? Tu parusía. ¿Ves? Cuando buscamos esa palabra regreso, parusía, tu advenimiento, tu presencia. Y que Jesús contestó. Vemos según la historia del Evangelio. Vemos entonces el versículo 34 del mismo Mateo capítulo 24. Versículo 34 dice: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y entonces cuando uno lee el capítulo 24 entero, y también le puede añadir 25, pero en especial el capítulo 24 de Mateo, se conoce como no el sermón del monte, sino el discurso de los olivos. Tanto a Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 se les llama como el discurso de los olivos o el pequeño apocalipsis de Jesús. Y vemos que está dando respuesta según a la pregunta que le hicieron de ¿qué marcará tu venida? Y vemos que su venida se cumplió para el año 70 con la destrucción de Jerusalén y el templo, como hemos hablado en otros videos. Y vemos como esta generación, como él dijo, personas que estarán vivos verán al Hijo del Hombre venir en la gloria de su Padre, en su reino, en su poder. ¿Cómo eso sucedió? Eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy en 1 Corintios 15, porque lo vieron en su ser, en su entendimiento, en su cambio, en su metamorfosis, en su resurrección, en su despertar, en su vivificación, en su nueva mentalidad que despertó en ellos una nueva vida, una nueva conciencia, un nuevo ser. Y así es como estas historias espiritualmente nos hablan y vemos desde nuestro pasado, más de 2000 años atrás, el cumplimiento. Y también cómo se cumplió su venida en lo que llamaríamos el juicio, como el justo resultado, como las consecuencias por la acumulación de malos hechos, de pecados. ¿Ves? Esas personas, esos muertos que resucitaron, como Juan capítulo 5, versículos 27 y 28 nos dicen que hubieron muertos que resucitaron, pero ¿qué hicieron? Es como decir, siguieron viviendo injustamente. Déjame leerlo rapidito para expresar con claridad este punto. Juan 5 dice: los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y eso fue lo que pasó en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén y el templo. Fueron aquellas personas que escucharon a Jesús en la historia hablar el reino de Dios y su justicia, procurar el reino de Dios y su justicia. Y en esas palabras de vida, ahí es como decir la espada que salió de su boca, la verdad
que entonces concientizó a personas, los resucitó, les levantó su estado de conciencia. Esta es la vida justa, pura y verdadera. Y como nos dice el versículo, hubieron unos que resucitaron y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Cuántas veces Jesús no les dijo en contexto histórico, amen a los romanos, que ellos los consideraban como enemigos? Vemos en el contexto histórico todas las enseñanzas que Jesús trajo de amar al prójimo, de perdonar, de cambiar su manera de pensar. Imagínate las personas que se quedaron en ese estado de mente, que lo que querían era un reino físico, un reino material, y querían un rey político y a toda cuenta iban a guerrear. Son naturalmente, vemos históricamente las consecuencias, la acumulación de esa mentalidad cegada, de esa mentalidad ignorante de la vida pura, justa y verdadera, de esa mentalidad muerta. Y vemos entonces el juicio. Tarde o temprano las consecuencias, como Jesús dijo que sucedería, la destrucción de Jerusalén, del templo por los romanos y el caos, persecución que sucedió entre los años 65 al 70. Nerón fue uno de ellos que causó todo esto. Vemos lo significativo de estos versículos y el tipo de lenguaje que utiliza para ilustrar unas verdades, y cómo entonces en nuestro presente podemos entender lo que nos habla y cómo nos habla a través de imágenes, de ilustraciones, de símbolos, de un lenguaje figurativo. ¿Cómo definimos a Cristo? Aquí a través de Universidad Cristo compartimos esta verdad espiritual. Cristo no es una persona que vendrá algún día o que se espera que venga, sino la venida de Cristo es un nivel de conciencia que se forma al elevar los pensamientos de uno al nivel más alto de pureza y verdad, el nivel divino. Es como decir, donde está el reino de Dios, donde está lo más alto, las cualidades, características y atributos divinos, celestiales. ¿Qué es? La pureza, el amor, la honestidad, la hermandad, el bienestar, la paz. ¿Ves? Todas son. ¿Cuál sería y cómo el proceso de un ser humano natural que no tiene esa capacidad y mente, el proceso natural de desarrollar esa mentalidad a ese nivel divino, puro, justo, honesto, verdadero, y que sus acciones revelen auténticamente esas verdades. A eso nos referimos con la venida de Cristo. Es, espiritualmente hablando, esa mente que se forma dentro del ser humano. Y así lo vemos a través de las historias de los Evangelios y Nuevo Testamento, y así nos los enseña 1 Corintios 15, para uno comprender en los términos que utiliza. Por eso 1 Corintios 15, 45, que dice, Cristo es un espíritu que da vida. También Juan 6, 63 son versículos que utilizo como para aportar a esta definición.
Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. Es como decir, es esa fuerza interna que impulsa una nueva voluntad dentro de uno, hacia lo puro, lo justo, lo verdadero, hacia una vida perfecta. Y eso es la venida de Cristo, porque es una realidad espiritual. Entonces hoy vamos a crecer en el entendimiento del cumplimiento de la venida de Cristo a través de 1 Corintios 15. Y como había dicho, el capítulo está dividido en 3 secciones, aunque estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando uno mira la Reina Valera, lo único que te dice como título inicial arriba en el capítulo es la resurrección de los muertos. Y no lo tiene el capítulo dividido en 3 secciones. Y viene a ser prácticamente lo mismo, porque todo el capítulo de 1 Corintios 15 lo que revela es esa transformación, esa resurrección de muertos. ¿Ves? Ese cambio de mente, de una mente impura a una pura. Y que eso toma un proceso y tiempo. Toma experiencias de la vida para uno desarrollar. Y así es como necesitamos ver las historias. Otra de las cosas que nos ayudaría a comprender mejor las historias de los Evangelios y Nuevo Testamento es leer otro tipo de literatura espiritual oriental. Porque necesitamos mirar a Jesús en la historia como un judío de nacimiento que desarrolló su espiritualidad en el Oriente. Y las historias que vemos y los conceptos, los temas, los términos, las ilustraciones, imágenes, los símbolos, lo entenderíamos con claridad si tuviésemos entendimiento de cómo desde el origen de historias para desarrollar el entendimiento de la vida natural en seres humanos. Desde el origen utilizaron cuentos, parábolas, historias, mitos. Y entonces uno pudiera desarrollar el entendimiento al uno ver los mismos conceptos o ideas similares y ver cómo a través de naciones, años, generaciones, tiempos, van ciertos conceptos cambiando. Nos es necesario crecer en el entendimiento, porque hoy en día podemos ver cómo el pueblo judeo-hebreo viven, cómo ellos interpretan su literatura. La interpretan literalmente, como que todas las historias desde Génesis hasta Malaquías son y fueron hechos, eventos históricos literales, que todos sucedieron tal y como lo dicen todas las historias que se encuentran en Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Fueron historias literales específicas que sucedieron en la historia. Y no. Y por eso uno puede ver cómo estas personas alrededor del mundo viven y se han desarrollado como una nación poderosa en tantas áreas, cómo han diversificado su esfuerzo y presencia mundialmente significativa. Necesitamos entender que sus historias para ellos representan, significan y dicen. Necesitamos conocer sus interpretaciones talmúdicas, cómo interpretan el Zohar, cómo interpretan Kabbalah, cómo interpretan Mishnah, Merkabah,
todo esto son enseñanzas, porque ellos no interpretan su Génesis hasta Deuteronomio, lo que llamamos el Pentateuco, como un teólogo o como uno formalizado en la tradición fundamentalista religiosa occidental lo interpreta y lo cree. Esto nos ayudará a entender todas las historias que vemos en la Biblia. Y por eso aquí, en mi página Universidad Cristo, nos enfocamos solamente o específicamente en la vida de Jesús el Cristo y lo que todo esto significa para nosotros, la venida de Cristo. Continuemos. Como les decía, 1 Corintios 15 este capítulo está dividido en 3 secciones. La primera sección, la resurrección de Cristo; la segunda, la resurrección de los muertos; y la tercera, el cuerpo resucitado. Estas 3 enseñan una sola verdad, y es el cambio interior de una mentalidad, como les dije, impura a una pura. Vamos a empezar con la resurrección de Cristo. La gran pregunta, como les decía en la introducción, tenemos historiadores, tenemos personas que han escrito libros que por años dicen que una de las, de las verdades históricas se encuentra en 1 Corintios 15, en el versículo del 5 al 8, porque dicen cómo los discípulos, más de 500 personas, lo vieron. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo lo vieron? Vamos a leer estos versículos. 1 Corintios 15, del versículo 5 al 8, nos dice: lo vio Pedro, y luego lo vieron los 12. Es como uno diría, lo vio Pedro, y después lo vieron los 12, diríamos los discípulos, los apóstoles. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Veamos esto, prestémosles atención lo que llevamos hablando de lo que un muerto es. ¿Ves? ¿Qué nos quiere decir eso? De que más de 500 lo habían visto, unos estaban vivos, pero ya otros han muerto. ¿Nos está diciendo que murieron literalmente, o nos está diciendo que fueron personas? Como la parábola del sembrador. Una semilla cayó en este terreno, otra semilla cayó en este terreno, otra semilla cayó en este terreno. Y nos habla de esos 3 terrenos, que uno vino por diferentes situaciones, daban fruto por un tiempo y después y es lo que vemos aquí. Esos que estaban y murieron. ¿Ves? Como nos dice la parábola del sembrador. Esa tercera semilla que cayó, creo que entre espinas o espigos. Y por eso vemos la diferencia. ¿Qué representa la semilla que cayó en buen terreno? ¿Qué fruto dio a 30, 60, al 100? Necesitamos tener todos estos conceptos en mente, ideas, para ver lo espiritual. Y ahora, cuando hablo de ver lo espiritual, vamos a ver que no está hablando de ver literalmente con ojos naturales, con nuestros ojos físicos o con los ojos físicos de ellos en la historia, sino tenemos que ver cómo está usando un lenguaje figurativo y lo que representa ver lo espiritual. Como ahorita hablaba de lo que es tener visión espiritual. Es como uno decir, ¿cómo uno puede ver
a Dios si Dios es espíritu? ¿Cómo uno puede ver lo espiritual? Y es a través del entendimiento que se ve lo espiritual. Y así nos lo enseñan las escrituras. Y te comparto estos ejemplos. Cuando uno mira y estudia esa palabra en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 5, nos dice, lo vio Pedro. Ese vio. Estudia esa palabra. Y vas a ver que es la palabra jorao en la concordancia Strong, el número 3708. Y te voy a leer lo que significa o lo que esa palabra, pues es su etimología y lo que quiere compartir, lo que es ver o visión espiritual. Y nos dice, jorao, propiamente ver, usado frecuentemente con el sentido metafórico, ver en la mente, ver en la mente. ¿Y qué es ver en la mente? Es ver espiritualmente. Es decir, percibir con una percepción espiritual interior, como el sentido expresado en la frase cuando uno dice, veo lo que quieres decir. ¿Ves? Cuando uno dice esa frase, ahora veo lo que quieres decir, ¿qué realmente uno está diciendo? Ahora entiendo, ahora comprendo, ahora capté, lo agarré, lo que quieres decir. Y a eso es lo que se refiere ver o visión espiritual. No con los ojos naturales, físicos, que no pueden ver lo divino y lo espiritual, sino con la mente, que discierne, que percibe lo espiritual, porque lo comprende. Entonces ahí vemos esta realidad divina. Se me fue las notas, aquí las volvimos a encontrar. Y vamos a mirar algunos ejemplos. ¿A quién se le apareció Jesucristo resucitado primero según Marcos? ¿Y qué esto representa? Y puedo compartir muchos versículos. Es como uno de mis favoritos. Es cuando uno compara Mateo capítulo 5, versículo 8. Que dice, los puros de corazón verán a Dios. Busca cuál es la etimología de esa palabra verán. La misma, ver cómo ven a Dios en su entendimiento. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 18, ¿qué nos dice? Nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué palabra está utilizando ahí en visto, que nadie ha visto? No con estos ojos, sino nadie ha entendido, nadie ha percibido, nadie ha comprendido la realidad de Dios. Y por eso el Evangelio en Juan capítulo 1, versículo 18 estaba comenzando. Y por eso vemos la historia de Nicodemo, la historia de la mujer samaritana y así sucesivamente, hasta que en el versículo 14, 15, 16 se le está diciendo a Felipe, a los discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ves? Quien ha comprendido, quien ha visto lo espiritual espiritualmente, es porque se le ha revelado. Y vemos cómo estas palabras utilizan un lenguaje que nosotros nos podemos relacionar. Verbo, es claro, pero si lo interpretamos literalmente, no vamos a captar, no vamos a entender el mensaje y mucho menos la enseñanza espiritual. Mira lo que Marcos capítulo 16, versículo 7 dice. Marcos 16, 7. Marcos 16, ya terminando. Marcos 16, 7 dice:
Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. ¿Qué palabra está diciendo? Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Esto según la historia. El ángel diciéndole a quienes, a las mujeres. María Magdalena, una de ellas, y otras que estaban ahí. ¿Por qué? A quienes Jesús se les reveló primeramente fue a una mujer. ¿Qué significa eso? Y les voy a compartir. También Marcos 16:9, ¿qué nos dice? Nos dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Mira esto, la primera persona que lo vio fue María Magdalena. La mujer de quien él había expulsado 7 demonios. ¿Qué esto representa y significa? Y te comparto. ¿Qué representan las mujeres en los evangelios? Y todo esto lo considero necesario, porque inclusive si en este video me quedo en el primer punto, es vital comprender cómo en Primera de Corintios capítulo 15, en esos 3 versículos del 5 al 8, cómo lo vio Pedro, cómo lo vieron los discípulos, cómo lo vieron estas 500 personas y cómo Pablo dice que lo vio. Necesitamos entender este tipo de lenguaje poderoso. ¿Qué representan las mujeres en los evangelios? Pregunta significativa para que nos ayude a crecer en la comprensión de estas historias. ¿Qué representa la Virgen? La Virgen María, por la cual el Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué representa esa mujer? ¿Qué representa María Magdalena, como vimos? A la que se le habían reprendido o expulsado 7 demonios, 7 espíritus inmundos. ¿Qué eso simboliza y representa? ¿Qué representa esta mujer? ¿Qué representa la mujer vestida del sol, a punto de dar a luz, que encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 7? ¿A quién representa esa mujer? Vemos a quién representa la gran prostituta en Apocalipsis capítulo 17. ¿A quién representan estas mujeres? ¿A quién representa la novia? En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, que nos dice, vestida con lino fino. Y en el versículo 8 describe que el lino fino representa las acciones justas. ¿Quién es esta novia vestida para su novio? ¿Quién representan estas mujeres? ¿Quién representa en el capítulo 21 la Nueva Jerusalén? ¿Quién representa a estas mujeres? Y todas representan a la iglesia. Representan a seres humanos. Y vemos cómo los evangelios, cómo el Nuevo Testamento, cómo Apocalipsis utiliza imágenes, ilustraciones para enseñar unas verdades espirituales para ser entendidas naturalmente, para uno comprenderlas y desde la historia. Por eso les decía al principio
que Marcos capítulo 4 versículos 33 y 34 nos da una pizca histórica de Yeshua, de Jesús, del ser humano en la historia. Pero los evangelios fueron compilados, fueron creados por discípulos muchos años después. Y lo que tenemos en lo que llamamos evangelios son cuentos espirituales que detallan una realidad espiritual, la cual es Cristo, el espíritu de justicia, de verdad, el espíritu de sabiduría. Es como decir, la chispa de la vida, lo que representa la esencia de Dios. Esa verdad personificada en la vida de Jesús, como el personaje en la historia. A una historia espiritual que enseña unas verdades significativas. Y por eso cuando miramos las mujeres y lo que representan, ¿ves? ¿Qué representa esa prostituta de Apocalipsis capítulo 17? Representa a esas personas en el primer siglo que rechazaron el evangelio y que vivieron las consecuencias de su vida. Y así fue como el autor o los autores del libro de Apocalipsis describieron a estas personas, personificándolos en una mujer. Por eso también la Virgen María, ¿qué significa eso? Representa a esta mujer, por eso nos dice que en ella nació el Hijo de Dios de una forma sobrenatural, milagrosa, engendrada por el Espíritu Santo. ¿Qué eso nos dice? Nos habla del nacimiento espiritual dentro de una persona que estaba muerto, como decir, en su vida carnal. Y así es como históricamente ilustra estas verdades espirituales, donde ese nuevo sentir de pureza en una mente impura que ahora empieza a purificar esa mente, vida, sentir. Y cómo eso sucede a través de la historia. Históricamente sucedía naturalmente cuando se tiene a un maestro que tiene el conocimiento y la sabiduría espiritual y le imparte a sus discípulos, a sus devotos, y vive con ellos, influenciándolos, siéndoles de ejemplo. Y así vemos en la historia a un Jesús, Yeshua, y los evangelios cuentan esta verdad espiritual de una forma simbólica y figurativa que necesitamos comprender para entender lo que es visión espiritual y entonces crecer en el entendimiento de 1 Corintios 15 y ver cómo los discípulos, cómo Pedro vio. Nos dice Mateo capítulo 16, versículo 16 y 17, cuando Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y él le dijo, bienaventurado eres, porque este Apocalipsis, ¿ves? Esta revelación que has tenido es divina. No te la reveló carne ni sangre. Y sobre esa revelación, sobre esa verdad, edificaré mi iglesia. Sola iglesia somos edificados y hemos sido edificados en ese entendimiento, en ese Apocalipsis.
de Cristo, en esa mente elevada, en esa mente iluminada por el espíritu de bien, de pureza, de justicia, que motiva al ser humano a vivir una vida en la misma sintonía, en el mismo ser y sentir. Así son las imágenes, ilustraciones en las historias, cuentos, evangelios, para dar a conocer las verdades espirituales para ser entendidas naturalmente. Vemos cómo cuando uno estudia y toma el tiempo para estudiar estos versículos, cómo los discípulos vieron a Jesús. ¿Lo vieron literalmente? O tanto los evangelios como Primera de Corintios 15 nos enseña sobre cómo el ser humano ve lo espiritual. Y es a través de su entendimiento y comprensión que motiva a cambiar su vida, sus acciones, sus actitudes, sus hábitos, sus comportamientos, sus rituales y dejar atrás ese viejo ser y, como dicen, resucitar, comenzar una nueva vida, una nueva persona, un nuevo ser, porque por una nueva mentalidad que se va formando, se va creciendo a medida que se va entendiendo, percibiendo, comprendiendo más. Y de eso es lo que los evangelios, y de eso es lo que el capítulo entero 15 de Primera de Corintios nos está hablando, de esa transformación. Y por eso, si Cristo no resucita, Cristo refiriéndose a, es como decir, los seres humanos estaban muertos, y dentro de los seres humanos el espíritu de la vida también estaba muerto. Y por eso nos habla de que esa virgen, ese nacimiento milagroso por el espíritu, como Juan capítulo 1, entiendo que el versículo 12, 13 o 14 nos habla de la diferencia de el nacimiento natural y el nacimiento que es engendrado por el Espíritu Santo, por Dios. Y es ese nacimiento, ese sentir, esa vivificación, espíritu que impulsa, motiva una nueva vida. Y ese es el nacimiento de Cristo, la resurrección de Cristo en los muertos. Y por eso, como Cristo resucitó en los muertos, pues por eso vemos el segundo punto, la resurrección de los muertos. Y que eso nos habla. Y vemos algunos versículos, y no los voy a entrar a todos porque ya prácticamente va a ser la hora. Pero en este segundo punto, la resurrección de los muertos, Primera de Corintios 15, 22, voy a leer Primera de Corintios 15, 22. 15, 22. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y vemos eso. Adán representando una mentalidad carnal, terrenal, en Cristo representando una mentalidad divina, espiritual. ¿Dónde? Dentro del ser humano. También Primera de Corintios 15, 45, que ya he hablado de eso. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Y por eso estas historias espirituales necesitamos verlas, que no está hablando de una persona que algún día vendrá a salvar el mundo y a salvarnos, sino espiritualmente esa salvación se refiere a esa nueva mentalidad, y a eso se refiere a la venida de Cristo, a la venida de este espíritu
que va a vivificar la vida del ser humano que estaba en Adán. Es como decir, a la persona que naturalmente estaba en su conciencia carnal, terrenal, porque desde que nació había sido condicionado a sus tradiciones, cultura, a su sistema sociopolítico que lo condicionó a una vida al yo arraigada, a lo que la Biblia llama la naturaleza, la persona que busca satisfacer sus deseos. Y por eso en esa mentalidad está muerto, a la mentalidad del espíritu, de vida, de justicia, de perfección, de todo lo que representa el reino de Dios, al reino de luz y no de oscuridad. Y vemos esa diferencia. Y entonces el último punto viene a ser el cuerpo resucitado. Y tengo aquí en las notas, y aquí tengo muchos versículos. Espero en 5 minutos más terminar para el tiempo exacto de 1 hora. El cuerpo resucitado, 1 Corintios 15, del versículo 50 al 57, dice: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Y recuerden, no podemos leer todo esto literal, sino como vemos qué representa el muerto en tumbas, qué representan los cuerpos que mueren. Está hablando, representando esa naturaleza. Por eso, como nos dice aquí, estos cuerpos no pueden heredar el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, no es un sitio sobre las nubes. El reino de Dios se refiere a un estado mental donde la paz, la felicidad, el contentamiento es porque ahí uno está en Dios. Dios, por ser espíritu, no está en algún lado fuera de nosotros, sino es entender y tener esa revelación y comprensión de que en Él, en esta realidad que llamamos Dios como espíritu, como verdad, como ley, como esencia, es siempre presente. Y en nosotros vivir en esta realidad. Y por eso, una mentalidad cautiva a otras cosas no puede estar en la misma sintonía. Y por eso nos dice, lo del cuerpo físico no pueden heredar el reino de Dios. El versículo 51, permítanme revelarles un misterio. No, un secreto, aunque la misma palabra es misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar del ojo. Cuando suene la trompeta, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Comparemos estos dos versículos con lo que leímos en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Está diciendo prácticamente lo mismo. El sonar de la trompeta, no se va a sonar una trompeta literal que simbólicamente representa el anuncio. Y cuando una persona entonces en sintonía lo escucha, cuando escucha la voz de la verdad, el sonido de la trompeta representando el evangelio, las palabras de vida, de cómo vivir justamente, perfectamente, cómo vivir bien, cómo vivir balanceado, cómo estar en paz, vivir en calma, en feliz con todos. ¿Ves? Ese anuncio de trompeta, cómo se escuchó. ¿Y qué eso causó en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué sucede en un abrir y cerrar de ojos? Refiriéndose a un cambio instantáneo
instantáneo de mente. Cuando uno se le revela algo, capta algo que antes no percibía, no veía y ¡wow! Se me prendió el bombillo, ahora lo veo. Y cambia. Y así nos continúa diciendo. ¿Y por qué todo esto es importante? Y termino con esto. Porque entonces mira lo que nos dice. Imagínate el punto de ese nuevo nivel mental que se desarrolla porque Cristo ha resucitado y ahora los muertos en Cristo han resucitado, refiriéndose a seres humanos, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a uno, al entender estas verdades espirituales, que llegue en su presente el tiempo de decir, como nos dice el versículo 54, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, ¿ves? Esa transformación de una mente carnal a una mente espiritual, a una mente divina. Entonces, ¿qué sucederá? Se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. El versículo 25, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte y la ley le da el pecado el poder, pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña eso? Es ese desarrollo, ese nivel, nuevo nivel de conciencia formado en el ser humano. Que aquello que era un aguijón, que aquello que le causaba la muerte, pecado, que aquello que le sacaba el monstruo, que aquello que lo ilusionaba, que aquello que lo hacía mentir, que aquello que lo hacía ser hipócrita, un superficial, uno lleno de apariencia, que aquello que lo hacía mentir, que aquello que lo hacía vivir una vida llena de lujurias, todas las cosas que causaban mal, pecado, que le causaban la muerte. ¿Cuál es esa persona que ahora en vida, ves, ahora porque ve a Dios, porque se le reveló, entendió, comprendió las riquezas de esta vida? Entonces esa persona, ¿cómo reconoce y mira lo que le hacía caer y fallar? Y ahora es como decirle, tú que me hacías, oh pecado, oh mal, oh aguijón, tú que me hacías caer, ¿dónde está tu poder? No, porque lo que está revelando es esa nueva mentalidad formada, la mente de Cristo formada, ese nuevo nivel de conciencia que lo empodera a vivir una vida pura, justa, perfecta, balanceada, en paz, en el reino de Dios. Una vida imperecedera, una vida en inmortalidad. Y por eso vemos 1 Corintios 15 que nos ilustra unas verdades eternas, espirituales, para ser entendidas de la misma forma. Hasta aquí este video. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo Facebook Live.